¿Qué tal, queridos amigos? Los saludamos en su canal Dios, la Biblia y la Familia. Y como siempre, yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila. Y enviamos un cordial saludo a todos nuestros queridos suscriptores y también a todas las personas que nos siguen y nos ven. Mi teléfono WhatsApp es el 81 80 10 26 47, donde estoy para servirte con mucho gusto. El título del tema del día de hoy es ¿en qué consiste la felicidad? Vuelvo a repetir, ¿en qué consiste la verdadera felicidad? Y es una pregunta que podemos hacernos y hacerle a muchas personas al momento de poder preguntarles, ¿quieres ser feliz? La mayoría de las personas dirían que sí quieren ser feliz, pero ellos se refieren quizás a algunas ideas equivocadas como la que ha traído el materialismo, el dinero, que se piensa que ahí se tiene la felicidad. Pero obviamente no nos referimos a eso porque en eso no consiste la felicidad. Primeramente vamos a contestarnos esta pregunta. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es una situación o condición del ser humano que en las circunstancias de su vida son tales como las desea. O sea, una persona que es feliz, independientemente de lo que pueda tener o no tener, es una forma de ver las cosas en su estado en el cual puede sentirse él en paz y es lo que desea, independientemente de las circunstancias o cosas que se puedan tener ahí en la persona, que obviamente no es el dinero ni el materialismo, sino es mucho más que todas esas cosas. Un tipo de pensamiento, definición de la felicidad, pues con la persona es que dice que pues el estado de ánimo de su diario vivir. Hay unas personas que comentan y dicen esto, pero hay un problema y es que se tiene que ver un concepto correcto, adecuado de lo que viene siendo la felicidad. Y ahí te va. La felicidad verdadera no es una cuestión circunstancial, es una cuestión de cómo la persona entiende la vida, su propia humanidad y entiende para qué existe y que para eso vive. Esa es la verdadera concepto de felicidad, pero es muy importante que entendamos esto, ya que probablemente usted desea ser feliz, todos queremos ser feliz, aunque hayamos tenido momentos de felicidad en la historia o en nuestra vida, pues a veces no se sienten satisfechos, puede haber momentos de felicidad, pero el asunto es que la verdadera felicidad consiste en una constante felicidad, permanente, en el cual es un estado y una situación en las cuales lo llevan a sentirse muy bien. Quizás tener una bonita familia con respecto a los demás y una reflexión en el cual está viendo que ahí es donde puede tener la felicidad. Pero déjame decirte el segundo punto acerca de la verdadera felicidad, es que es una actitud diaria. A diferencia de las definiciones que podemos compartir o decir de qué es la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte que suelen ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Con este pensamiento estamos totalmente de acuerdo y usted haría bien en meditarlo y entenderlo. Entonces, la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, sino obviamente con muchos detalles en la vida cotidiana, diaria, en la cual la persona puede vivir tranquilo, puede estar en paz, disfrutando todo lo que tiene, sea mucho o sea poco. Aquí no consiste la felicidad en tener mucho dinero, mucho materialismo, sino que la felicidad se logra cuando vayamos a una vida cotidiana en enfrentar las circunstancias que nos rodean. Entonces, la verdadera felicidad es cuestión no nada más de actitud, sino es cuestión también de acciones. Es cuestión de entender lo que estamos viviendo, para lo que estamos viviendo y buscar precisamente eso. Pero obviamente hay que buscar la felicidad, aunque la verdadera felicidad existe, no se encuentra y esto muchas veces no lo entienden las personas. Decía un pensador francés, Voltaire, buscamos la felicidad, pero sin saber dónde
O como los borrachos buscan una casa sabiendo que tienen una. Qué importante ejemplo es este. Sabemos que existe la felicidad y que hay que buscarla, pero no hay que buscarlo como los borrachos, dice Voltaire, que no la encuentran, pero saben que tienen una casa. Entonces, ¿la felicidad existe? Claro que sí existe. Es real, es una realidad en nuestra vida si lo buscamos de una manera correcta y adecuada en nuestra vida. No es una forma mágica ni mística, sino que realmente podemos saber y entender que podemos encontrar esa felicidad que todos deseamos. Pero ¿qué esperas de los demás? ¿O qué esperan ellos de ti? Vivimos en un mundo lleno de cada quien vive para sí mismo, busca lo suyo propio, mucho individualismo. Pero lamentablemente ahí es donde surgen los conflictos, los pleitos. ¿Por qué? Porque de repente el hombre se levanta y habla cosas fuertes en contra de la familia, de la esposa, de los hijos, o viceversa. Pero entonces podemos decir ahí que muchas veces las personas dicen estas exclamaciones: ya estoy harto, ya estoy harta de ti, cuando son cosas muy sencillas, muy simples, de situaciones que no se resuelven, y obviamente esto rompe la verdadera felicidad que la persona desea para su vida. Entonces, nosotros debemos de amar a las personas de tal manera que yo me sienta feliz. No buscar nada más que a mí me amen, sino que realmente yo ame a los demás, y eso es lo que me va a dar la verdadera felicidad, en las cuales pues no nos va a hacer falta nada para lograrlo y para poder obtenerlo. La verdadera felicidad no consiste en que tengas satisfechas todas tus necesidades, o todos tus caprichos, o todas tus metas, o todos los que quieres. Ahí no se tiene la verdadera felicidad. Querido amigo, una pregunta de reflexión. ¿No te has dado cuenta que hay personas que tienen todo en este mundo? Que pueden tener académicos, dinero, empresarios, políticos, viajes, famosos, deportistas, tienen todo. ¿Y sabes qué? Son infelices. No tienen la verdadera felicidad. No consiste en tener todo lo que uno desea o quiere, no es por ahí. Eso es falso. Las personas buscan el materialismo, los negocios, las empresas, y viven en constantes conflictos en su matrimonio, en su familia, por lo cual no es por ahí. Claro, hay que trabajar y hay que tener metas, pero no consiste en que ahí tengas la felicidad. Recuerda que la felicidad no consiste en tener todo lo que querramos, sino que tengamos una conciencia limpia, quizás metas, sí, pero tengamos una conciencia y una vida donde tengamos preceptos morales, ética en nuestra vida, la cual tenemos que permanecer buscándolo de esa manera. La felicidad no es momentánea. La verdadera felicidad es duradera, va a ser para toda la vida. Cuando la persona arranca esta visión o este proyecto en su vida, ahí lo va a encontrar. Entonces, va a ser como el borrachito, pero que no va a llegar a tal grado en que va a decir: aquí está mi casa. Es un ejemplo que pongo nada más para entender que cómo se puede obtener la verdadera felicidad. Por ejemplo, el hombre que comete adulterio a escondidas, pues no va a tener la felicidad verdadera. La persona que no perdona tampoco lo va a poder tener, y que no respeta a sus padres, tampoco va a tener la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque su interior, su conciencia se ha manchado de cosas inmorales y ha ofendido, y no va a tener la paz ni la felicidad. El ser humano, entonces, creado por Dios, fue creado para vivir en un contexto de buena conducta. Fíjese bien, en un contexto de buenas acciones correctas, adecuados, pensamientos, viviendo una buena conciencia, y esto va a encontrar la persona la verdadera felicidad. La verdadera felicidad, querido amigo, está estrechamente ligada a tener un buen corazón, a tener una buena conciencia, a quitar el egoísmo y todo aquello que afecta el día de hoy al ser humano. El ser humano tiene muchas cosas buenas a su favor, muchos derechos,
mucho trabajo, obligaciones morales y espirituales, las cuales tenemos que encontrar, y la persona tiene que darse el uso de razón para buscar esto. ¿Para qué? Para buscar la verdadera felicidad. Es una buena decisión, el buscar la felicidad, porque es voluntario. Nunca serás feliz haciendo lo malo, nunca. Dicen por ahí las personas que teniendo mucho dinero, teniendo muchas mujeres, embriagándote día y noche, es un error, un engaño del egoísmo de las personas que piensan, y que obviamente va a haber consecuencias terribles o fatales en su vida, como la pérdida de su familia, de su matrimonio y de la paz y de la buena conducta en su vida. Por ahí no es la felicidad. Entonces, ¿existe la verdadera? Claro que sí, como lo hemos comentado. ¿Se puede? Sí se puede. Si Dios existe, entonces va a ser de mucha importancia hacer la voluntad de Dios. Él nos creó y entonces podemos nosotros obedecer sus mandamientos, que son importantes. Obviamente viendo por nuestro prójimo, amando a Dios, amando a nuestro prójimo, a nuestro Creador, donde cual es importante que veamos que Dios es real, Dios existe. El ser humano tiene 3 áreas. La Biblia nos dice que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo tiene necesidades de comer, de descansar, tiene necesidades de abrigarse, de cuidarse de las enfermedades, de ser atendido. Y es importante hacer esto. Nuestra mente también tiene necesidades. Estos son de tipo afectivo, sentimentales, emocionales, y hay que saberlas resolver. Hay que atenderlas para poder satisfacer adecuadamente nuestro ser. Sin embargo, también hay necesidades espirituales en las cuales está Dios de por medio. Ahí está Dios. Y de entender que Dios nos creó, que tenemos que buscarlo hasta encontrarlo y poder llenar nuestra necesidad espiritual. ¿Para qué? Con estas 3 cosas, para ser verdaderamente feliz. Porque el vacío existencial del ser humano no es un invento filosófico ni científico. Es una verdad que ha existido desde el inicio de la creación de la tierra y del ser humano. Porque hay momentos de que hay que reflexionar y hay que encontrar verdaderamente el sentido de la vida para tener la paz, para que ese vacío del ser humano esté lleno de estas 3 cosas que te he estado comentando. La felicidad entonces vendrá cuando tú eches fuera y te despojes de todo egoísmo, de todas aquellas situaciones superfluas o triviales que no sirven para nada. Por eso, querido amigo, el mensaje aquí es que hay que amar para ser felices. Yo he oído decir que tú no eres feliz porque no te amas a ti mismo, pero eso no es importante aquí en esto. Los que hablan a la inversa de lo que es para la verdadera felicidad del ser humano dicen que se van a superar por otros medios, por otros fines, los cuales nunca lo van a alcanzar. El problema es que el hombre se ama demasiado a sí mismo y ha hecho de su propio ser su propia felicidad, que no va a encontrarla por ahí. Es un error. Ese camino es ancho, espacioso, que te va a llevar a la perdición. Y no se trata de que la gente no se ame a sí mismo, sino que tiene que ser primeramente en el mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El cristianismo da por hecho que el ser humano se ama a sí mismo, pero el asunto es que primero pone a Dios. El verdadero cristianismo pone a Dios por sobre todas las cosas, luego ama a su prójimo y después se ama a sí mismo, como si se amara a sí mismo. Así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está implícito el camino a la verdadera felicidad.
para encontrarla, tenerla para ti y para los tuyos. Porque Dios nos conoce, Dios ha hecho todas las cosas y sabe que el amarlo con todo el corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo, ahí vas a encontrar la verdadera felicidad que Cristo propone y tiene como fundamento el dejar de vivir para ti mismo y entonces encontrar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo, y ahí está el camino a la verdadera felicidad, en la cual se puede encontrar, dando este gran paso para ser felices. ¿Se necesita mucho? No. ¿Necesitas dinero? No. ¿Necesitas tiempo? Pues sí, buscar a Dios, estudiar su palabra como te lo dijo, como te lo he dicho, comentar lo que es acerca de lo espiritual también, y poder encontrar verdaderamente a Dios y como consecuencia la felicidad en nuestra vida. Las personas, muchas, no pocas, han encontrado la felicidad porque han encontrado a Dios, porque viven con una limpia conciencia y amando a su prójimo. Si usted quiere encontrar la verdadera felicidad, si usted logra vivir de esta manera, despojándose, número uno, despojándose de su egoísmo, de su envanecimiento, de estar centrado en sus propias metas, dedicándole mucho tiempo a todo eso y descuidando el buscar a Dios, el amar a su familia, el amar a su prójimo y alimentar su alma con la palabra de Dios, pues eso es lo que hay que hacer para poder obtener la paz y poder encontrar la verdadera felicidad. Tenemos con las palabras de Cristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está la verdadera felicidad del hombre, en conocer a Dios. Está en conocer a Dios y su voluntad. Queridos amigos, ya nada más le pido que ponga dedito para arriba, suscríbase a su canal. Yo estoy para servirle con mucho gusto. Soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila. Mi teléfono WhatsApp 8180-102647. Estoy para servirte con mucho gusto. Hasta la próxima.